Siguiente ejercicio vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué nos dice? La intensidad del campo eléctrico en la región X mayor a 0 y menor a 5, Y igual mayor a 0 y menor a pi medios, y en Z mayor a 0 y menor a 0.06 metros en el espacio libre está dada por que el campo eléctrico es igual a C por el seno de 12Y por el seno de AZ por el coseno de 20t en EX, en el vector X, más 0 en el vector Y, más 0 en el vector Z, el campo eléctrico en unidades de voltios sobre metro. Comenzamos con la relación prácticamente de la ley de Faraday, donde se usan las ecuaciones de Maxwell para encontrar un valor numérico para A si se sabe que es mayor que 0. Entonces, para resolver este problema vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell y específicamente la ley de Faraday, que relaciona el campo eléctrico con el campo magnético. El objetivo es encontrar el valor de A, obviamente, como nos dice en el ejercicio, cuando A es mayor a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prácticamente expresar, ¿no?, nuestro campo eléctrico como tal. El campo eléctrico, en este caso, el campo eléctrico está dado por la siguiente expresión. Nos dice que E va a ser igual prácticamente a lo que es C por el seno de 12Y por el seno de AZ por el coseno de 20t. Esto obviamente representando el valor X, esto en Y, y esto prácticamente lo que llegaría a ser Z, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿qué hacemos en este caso? Empezamos a inducir el tema de la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Prácticamente rotacional del campo eléctrico va a ser igual a menos el diferencial de campo magnético con respecto al tiempo. Esta ecuación nos dice que la rotacional del campo eléctrico es igual a la tasa de cambio negativo en el campo magnético con el tiempo, ¿no ve? Entonces, vamos a empezar a calcular lo que es la rotacional. Para calcular la rotacional n en coordenadas cartesianas que vamos a utilizar, sabemos que prácticamente la rotacional en este caso nos va a dar igual a diferencial de campo eléctrico en Z sobre dy menos el diferencial de campo eléctrico en Y con respecto a Z por el diferencial de campo eléctrico en X con respecto a Z menos el diferencial de campo eléctrico con respecto a Z con respecto a X por el diferencial de X, perdón, por el diferencial de campo eléctrico en Y con respecto a X menos el diferencial de campo eléctrico en X con respecto a Y. Prácticamente estaríamos utilizando su rotacional, ¿no ve? Dado que, por ejemplo, en este caso EY va a ser igual a 0 y EZ también va a ser igual a 0, nos queda solo las componentes en X y su derivada parcial. La componente del rotacional nos interesa es la componente en Y en este caso, ¿no? Entonces podemos decir que la rotacional por E con respecto a Y, ¿a qué va a ser igual? Al diferencial del campo eléctrico en X con respecto a Z. Sustituyendo esta EX, podemos poner aquí, ¿no? Sustituyendo EX, ¿qué vamos a tener? EX prácticamente va a ser igual a ¿qué? A C por el seno de 12Y por el seno de AZ y por el coseno de 20t. Vamos a seguir haciendo, vamos a hacer primero la derivada parcial de X con respecto a Z, ¿no ven? Derivando parcialmente con respecto a Z. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la rotacional del campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? Perdón, siempre me olvido poner estas cositas. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a C por el seno de 12Y por el coseno de AZ por A por el coseno de 20t. ¿No ven? Entonces, seguimos. Vamos a ordenar ahora un poquito. Sabemos que la rotacional del campo eléctrico con respecto a Y va a ser igual a C por A por el seno de 12Y por el coseno de AZ
por el coseno de 20t. Eso sería obviamente ordenando. Ahora vamos a relacionar con la ley de Faraday, ¿no? Que es lo que nos interesa un poquito más. Según la ley de Faraday, ¿no? Sabemos que la rotacional del campo eléctrico va a ser igual a menos diferencial de campo magnético con respecto al tiempo. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? El diferencial de campo magnético con respecto al tiempo va a ser igual a menos CA por el seno de 12y por el coseno de AZ, coseno de AZ por el coseno de 20t con respecto al vector unitario y. Dado que para nosotros el campo magnético siempre es el campo magnético inicial por el seno de 20t, que nos dice aquí en el ejercicio con respecto a y, ¿no? Entonces, y sabemos que prácticamente el campo magnético con respecto al tiempo va a ser igual a 20 por b sub 0 por el coseno de 20t con respecto a nuestra coordenada y. Igualando estas dos expresiones, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 20 por el campo magnético inicial por el coseno de 20t va a ser igual a ¿qué? A menos CA por el seno de 12y por el coseno de AZ por el coseno de 20t con respecto en este caso a nada porque estamos trabajando los dos en un vector unitario y. Entonces, eliminando el término 20t en ambos lados, ¿qué nos va a quedar? Porque si se dan cuenta tenemos el término 20t, ¿no? En ambos lados nos va a quedar que 20 por b sub 0 va a ser igual a menos CA por el seno de 12y por el coseno de AZ. Ahora, dando que esta igualdad debe ser verdadera para todos los valores posibles de y y z, que es lo que se pretendía, ¿no? Podemos asumir que la parte izquierda del 20 por el campo magnético inicial, en este caso esta, es independiente de y y z. Por lo tanto, debemos encontrar una configuración de y y z tal que la igualdad se cumpla, ¿no? Entonces, podemos seleccionar que el valor que habíamos tenido hace poco, ¿no? Podemos decir que y prácticamente puede ser igual a pi sobre 24. ¿Recuerdan de la expresión para que el seno, en este caso de 12y, para que el seno de 12y sea igual al seno de pi medios? Y esto va a tender a ser siempre 1, ¿no ven? Ahora, si seleccionamos que z va a ser igual a 0, entonces, para que el coseno, en este caso de AZ, que es una variable, sea igual a 1. Sustituyendo estos valores en la ecuación, ¿qué vamos a obtener? Como tenemos 1 por 1, nos va a quedar 20 por el campo magnético menos C por A. Entonces, despejamos A, ¿no? Que es prácticamente el valor que nos está diciendo que sea mayor a 0. Va a ser igual a menos 20 por B sub 0 sobre C. Para encontrar A, necesitamos conocer que los valores del campo magnético y C, el campo magnético inicial y C, ¿no? Sin embargo, dado que el problema menciona un valor de A mayor que 0, podemos interpretar que busca un valor absoluto. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que prácticamente es el módulo de este valor. Esto indica que A depende directamente de la constante de campo magnético inicial. Entonces, que tiene coherencia, ¿no? Si hay un campo magnético inicial, obviamente va a haber un campo eléctrico prácticamente uniforme. Entonces, en consecuencia, el campo magnético inicial podemos decir que va a ser mayor a 0. ¿No ven? Si C, mayor a 0, si C va a ser igual mayor a 0 y A, obviamente, por obvias razones, va a ser igual a 0, cumpliendo con las condiciones establecidas del problema que se nos había mencionado.